Hola y bienvenidos. Soy Francisco Morando, gerente de distribución para América Latina. Estamos emocionados de ver cómo muchos de ustedes se unen a nosotros aquí hoy para el seminario web en vivo, Anatomía de ultrasonido facial, evaluación de las capas de la piel SLED para problemas dérmicos y estructuras faciales clave. Estoy muy feliz de dar la bienvenida nuevamente a la experta en imágenes, la doctora Karina Ravera, para hablar sobre la anatomía del ultrasonido facial en detalle, brindándole más herramientas que puede usar en sus prácticas de estética. La doctora Ravera mostrará lo fácil que es identificar capas y estructuras faciales importantes para ayudarlo a lograr resultados mejores y más seguros para sus pacientes. También veremos algunos escaneos en vivo con el Clarius L20 HD3, incluida la demostración del modo T de textura. Después de la presentación de la doctora Ravera, usted es uno de los poco más de 1000 ávidos estudiantes que se registraron en este día para el popular evento de hoy. Gracias por acompañarnos desde todos los rincones del mundo. Una acotación rápida antes de continuar. Utilice el cuadro de preguntas y respuestas en sus pantallas en cualquier momento durante el seminario web de hoy. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas en vivo después de la presentación. Tengo el placer de ser el anfitrión del seminario web de hoy y justo antes de comenzar, me gustaría compartir un documento que es relevante para el tema de hoy. Monitoreo de terapia cutánea antienvejecimiento con ultrasonido de alta frecuencia. En este trabajo se habla de nuevas aplicaciones para el uso del ultrasonido que incluyen la dermatología y la medicina estética. Como sabemos, en medicina estética el ultrasonido de alta resolución es aplicable para apoyar las inyecciones de relleno, medir el grosor dérmico antes de los procedimientos estéticos o monitorear los resultados del tratamiento. Los autores también discuten el uso del ultrasonido para la evaluación del envejecimiento de la piel. La doctora Ravera nos mostrará la ecografía de la piel en su presentación, por lo que podrá ver el valor de aprender la anatomía del ultrasonido de las capas de la cara, incluida la piel. Según la investigación propuesta en este estudio de Skin Research and Technology, con el ultrasonido de alta resolución, se pueden observar varios cambios en la piel causados por el envejecimiento. La ecogenicidad dérmica en la ecografía cambia con la edad. Además, también se puede evaluar la presencia y dimensiones de SLED, de lo que hablará hoy la doctora Ravera. Todas estas cosas podrían significar mejores resultados para sus pacientes. Ahora, me gustaría presentar a nuestra oradora invitada, la doctora Karina Ravera. Es radióloga estética y educadora de Argentina. Aporta más de 25 años de experiencia en su campo. La doctora Ravera es directora médico de Ultraskinus y directora de Dérmica Academy en América Latina. Estimada doctora Ravera, bienvenida de nuevo y gracias por unirse con nosotros para este seminario web tan informativo. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá con todos ustedes. Entonces, bueno, vamos a empezar con los temas interesantes de hoy acerca de la anatomía facial y ecografía facial para dermatoestética, etcétera. Vamos a empezar. Yo soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y vamos a empezar entonces con los temas de hoy. Hoy vamos a ver una serie de sesiones o de bloques. Vamos a ver la microanatomía ultrasonográfica de la piel, vamos a hablar del SLEB, de los diferentes compartimentos grasos superficiales y profundos de la cara, vamos a hablar del SMAS y también vamos a ver superficie ósea facial, del macizo facial y sus forámenes. Entonces, antes que nada vamos a hablar de temas técnicos, aspectos técnicos muy importantes. Para realizar la evaluación de la piel y de las capas que están por debajo vamos a utilizar
sondas o transductores Clarius L20 de 20 MHz, aunque también podemos analizar estas estructuras anatómicas con el Clarius L15 de 15 MHz. Vamos a aplicar una generosa cantidad de gel por arriba de la zona que vamos a evaluar y vamos a realizar una técnica de escaneo delicada sin ejercer presión sobre los tejidos blandos, porque lo que queremos es evitar deformaciones de la anatomía subyacente, disminuir espesores y también tampoco no queremos comprimir estructuras vasculares tan delicadas que puede llegar a tener la piel y lesiones en el caso de que las haya. Entonces, vamos a comenzar ahora con la microanatomía ultrasonográfica de la piel. Como ustedes saben, la piel está compuesta por tres capas: la epidermis, la dermis y el tejido graso subcutáneo o hipodermis, tanto en la cara, en el cuello como en el cuerpo. Primeramente podemos ver a la epidermis, que es la capa más externa, que tiene un alto contenido de queratina, y ecográficamente se va a ver como una línea hiperecoica o blanca en la piel normalmente, y la podemos llegar a ver doble, o la vamos a ver doble, mejor dicho, en las zonas de piel gabral, como palmas y plantas de los pies. La dermis, luego, un poquito más abajo, es la capa más intermedia, tiene alto contenido en colágeno y elastina, tiene un espesor más o menos promedio de 1 a 4 milímetros, y se divide en dermis papilar y reticular. La dermis papilar es la más superficial y la vamos a ver hipoecoica o en un gris intermedio. Pero la dermis reticular, que es un poco más profunda que la dermis superficial, la vamos a ver hiperecoica o blanca o gris muy claro, y ya vamos a ver por qué. Y más abajo va a estar localizada la hipodermis o tejido graso subcutáneo, que es la capa más profunda de la piel, la cual tiene alto contenido en células grasas y por lo tanto la vamos a ver hipoecoica, con unos finos tabiques que la compartimentalizan, que los vamos a ver hiperecoicos o blancos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es qué es la ecogenicidad y cómo se clasifica. Esto es algo concerniente a la nomenclatura básica en ecografía. Ecogenicidad es la capacidad que tiene un tejido o una estructura determinada en reflejar las ondas de ultrasonido. Entonces, hiperecoico se le va a llamar a aquella estructura que refleja muchos ecos, y por lo tanto la vamos a ver de color blanca o gris muy claro. Isoecoico va a ser una estructura de color gris, digamos, similar al tejido que la circunda o que la rodea. Hipoecoico va a ser aquella estructura que genera pocos ecos y la vamos a ver de color gris oscuro. Y anecoico es una estructura que no genera ecos, como por ejemplo puede pasar con el agua o con un acúmulo de gel, y la vamos a ver de color negro. Entonces, para entender cómo vemos a la piel por ecografía y a sus diferentes capas, tenemos que saber que la ecogenicidad en las diferentes capas de la piel va a estar dada principalmente por los componentes mayoritarios que la componen, ¿sí? La epidermis la vamos a ver hiperecoica y se debe a su alto contenido de queratina, que es una estructura que refleja muchos ecos. A la dermis superficial o dermis papilar la vamos a ver de color gris oscuro o hipoecoico, porque está principalmente conformada por sustancia fundamental con un alto contenido en ácido hialurónico. En cambio, a la dermis profunda, que tiene un alto contenido en colágeno y elastina, la vamos a ver un poco más hiperecoica, sí, de color gris claro, y a la hipodermis la vamos a ver hipoecoica, porque principalmente está constituida por lobulillos grasos y segmentada o compartimentalizada por tabiques fibroconectivos. Entonces, vamos a comenzar con nuestra primera imagen ecográfica. Como dije anteriormente, tenemos que colocar una buena cantidad de gel. El gel no debe estar helado, debe tener una temperatura igual a la del paciente, unos 36,5 o 37 grados. Y aquí podemos ver la primera capa,
que corresponde a la epidermis, es hiperecoica. Por debajo vemos a la dermis superficial, por debajo a la dermis profunda o dermis reticular, y abajo podemos ver al tejido graso subcutáneo. Lo vemos hipoecoico y está compartimentalizado por estos tabiques fibroconectivos blancos que vemos aquí. Fíjense ustedes que la ecografía de alta resolución es la técnica de imagen que más se asemeja a las imágenes histológicas de la piel, ¿sí? Es muy fiel a la anatomía o a la microanatomía que podemos estudiar. Aquí vemos la misma imagen, nada más que está coloreada. Aquí vemos el gel, por eso como tiene alto contenido acuoso lo vamos a ver anecoico o negro. Por debajo, esa línea celeste que tenemos ahí es la epidermis. Aquí tenemos a la unión dermoepidérmica. Aquí tenemos a la dermis papilar hipoecoica, a la dermis reticular más hiperecoica, y por debajo tenemos a la línea divisoria dermohipodérmica, y finalmente tenemos a la grasa subcutánea o tejido graso subcutáneo. Estas imágenes, para los que tienen un ecógrafo L15, el Clarius L15, les quiero mostrar o les quiero demostrar que también pueden analizar a la piel, tienen el preset de dermatología y ustedes pueden ver aquí a la epidermis, a la dermis papilar, dermis reticular y al tejido graso subcutáneo, ¿sí? Aquí ven lo mismo pero coloreado. Entonces, de nuevo, aquí vemos una imagen tomada de piel, en este caso de la mejilla del paciente, en donde ustedes pueden ver a la epidermis, a la unión dermoepidérmica, dermis superficial, dermis profunda, grasa subcutánea. Aquí vemos una clara diferencia en la unión dermoepidérmica, en la dermis superficial y dermis profunda, y aquí tenemos a la unión dermoepidérmica, dermohipodérmica. ¿Y por qué es tan importante que podamos ver la clara división de todas estas estructuras o capas histológicas que componen al tejido este en cuestión, que es la piel? Porque a la hora de realizar un tratamiento estético es muy importante poder estudiar al paciente antes, durante y después del tratamiento. Como así también es muy importante cuando tenemos una lesión, por ejemplo, tumoral o inflamatoria, que podamos analizar qué nivel de compromiso tiene nuestro paciente y la respuesta al tratamiento. Entonces, la ecografía es una herramienta muy, muy importante para nosotros. No nos olvidemos que también los vasos, los plexos vasculares, son una estructura anatómica muy importante. Entonces recordemos que la piel tiene un plexo vascular superficial localizado en la dermis papilar, un plexo vascular profundo localizado en la dermis reticular, y también tenemos a los vasos, a la red de vasos en la hipodermis. Entonces, en una piel normal, hoy nos toca ver piel normal en este caso, vemos unos pocos vasos localizados en la dermis papilar, y aquí abajo vemos algunas estructuras vasculares normales localizadas en la grasa subcutánea. Ahora pasemos a ver este punto que es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos que saber que en la cara de un paciente las diferencias en cuanto a la composición de la piel en diferentes áreas anatómicas pueden ser identificadas por ecografía. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la piel del párpado, por ejemplo, aquí vemos, a ver el cursor, cómo la piel del párpado es muy delgada, la piel de la mejilla tiene un importante componente de grasa subcutánea, y podemos ver, por ejemplo, que la piel de la frente tiene una muy clara definición de la epidermis, de la hipodermis, etc. ¿Sí? Nosotros vamos a poder identificar en cada zona la clara anatomía que tiene el paciente. Vamos a ver la siguiente imagen. Y en esta imagen nosotros podemos ver cómo podemos identificar perfectamente los diferentes espesores de la piel en diferentes áreas anatómicas. Y recordemos que
La piel del párpado superior es la zona de piel más delgada de todo el rostro y la de la nariz es la más gruesa, ¿sí? La nariz tiene aproximadamente unos 2 milímetros y prácticamente no tiene grasa subcutánea, ¿sí? Esta imagen está tomada del libro del doctor Kim, que es un excelente anatomista y les recomiendo mucho este libro porque es muy útil a la hora de estudiar estos temas. Ahora vayamos a analizar la piel del cuero cabelludo. Fíjense ustedes que pueden analizar como en la piel normalmente la epidermis, la dermis superficial, la dermis profunda, la grasa subcutánea. Y aquí podemos ver estas estructuras hipoecoicas tubulares que son los folículos pilosos. Nosotros vamos a poder visualizar la cantidad de folículos pilosos en un área determinada que queremos estudiar en un paciente dado y también podemos saber el folículo piloso a qué profundidad llega mediante la ecografía. Por lo tanto, vamos a poder saber si esos folículos pilosos están en fase telógena, los cuales van a estar localizados en la dermis, o si están en fase anágena, los cuales van a llegar hasta la hipodermis. En este caso, este folículo piloso está en fase anágena y este está en fase telógena porque está localizado en la dermis superficial. Fíjense qué importante información nos brinda la ecografía. Y acá con estas imágenes también tomadas del cuero cabelludo de un paciente con un Clarius L20, podemos ver las diferencias de los folículos pilosos y del cuero cabelludo en diferentes zonas en un mismo paciente. Nosotros tenemos que saber que en la región frontal, por lo general, el espesor tisular es menor con respecto a la región occipital y que además los folículos pilosos de la región frontal tienden a ser más delgados y en menor número. Este es un dato importante para todos aquellos que estudian y tratan tricología o pacientes con alopecias. Entonces ahora vamos a pasar a estudiar a la piel gabral, es aquella piel que no tiene pelos, y nosotros podemos verla de una manera bilaminar o diría yo trilaminar, porque podemos ver tres capas, una capa bien gruesa y la más externa, que es hiperecoica, una intermedia, que es anecoica o hipoecoica, y una más delgada y más profunda, que es hiperecoica. La piel gabral presenta una capa epidérmica adicional, que es el estrato lúcido, ubicado entre el estrato granuloso y el córneo, y está formada por células de transición nucleadas. Poder estudiar estas estructuras mediante ecografía de alta resolución nos da una data muy importante para cuando estudiamos y tratamos a nuestros pacientes. Entonces, recordemos que el primer paso para poder interpretar una imagen ultrasonográfica de la piel o de los tejidos faciales es poder reconocer a todas las estructuras anatómicas que componen a la zona escaneada. Esto es muy importante. Y ahora vamos a hablar de SLEB. SLEB es un acrónimo que significa Subepidermal Low Echogenic Band. Es un hallazgo ecográfico que no representa una estructura anatómica determinada, sino que corresponde a una alteración funcional y estructural de la dermis papilar. Es visible como una banda hipoecoica o negra que vemos aquí abajo localizada por debajo de la epidermis y por supuesto que tiene que ser estudiada con ecografía de alta frecuencia como este Clarius, este transductor Clarius L20. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que generan el SLEB? A nivel molecular e histológico, el SLEB se asocia con los siguientes cambios que les voy a mencionar ahora. Hay una marcada disminución de colágeno tipo 1 y tipo 3, hay fragmentación y desorganización de las fibras de colágeno en la dermis papilar, hay una reducción en la densidad de fibras, lo cual disminuye marcadamente la reflectividad de la piel de la dermis papilar, por eso vamos a poder ver esta estructura hipoecoica.
Hay un aumento del contenido de agua, esto se debe a un proceso de edema intersticial, esto se debe a procesos de inflamación aguda y o crónica, y hay un infiltrado inflamatorio crónico. Se ha visto que hay células inmunes como linfocitos y mastocitos, localizados principalmente en dermatitis crónicas, como pueden ser la psoriasis, la dermatitis atópica, etc. ¿Sí? También se vio que hay un aumento de la permeabilidad vascular y en los casos de daño actínico hay una intensa elastosis solar con acumulación de material amorfo, debido a que el fibroblasto no puede hacer el washout o el lavado o sacar ese material molecular patológico, ¿sí? Y nosotros lo podemos ver por ecografía. Esto es lo importante. Entonces, lo que quiero remarcar en este caso es que el SLEB es un biomarcador ecográfico o ultrasonográfico muy importante. Es objetivo, es válido y es reproducible. Y es un biomarcador muy importante a la hora de evaluar el envejecimiento cutáneo, de evaluar a la dermatitis atópica y hacer el monitoreo de los tratamientos, de evaluar y estudiar a la psoriasis, linfomas cutáneos, líquen, dermatitis, liquenoides, etc. Es un dato muy importante para nosotros. Entonces, vamos a ver el SLEB localizado aquí. En este caso, estamos estudiando un paciente que tiene envejecimiento. Y en este caso, el SLEB hay que evaluarlo como un cociente. Hay que dividir el número en milímetros del SLEB sobre el espesor total de la dermis. Y a medida que vamos haciendo los tratamientos, sea cual fuere, anti-aging o regenerativo, este cociente debe disminuir, ya sea porque el SLEB disminuye y o la dermis incrementa su espesor. Esto es muy importante. Y aquí vemos una imagen típica de esta línea que es el SLEB anecoica o hipoecoica localizada debajo de la dermis, de la epidermis, perdón. Y aquí quiero mostrarles este caso clínico. Esta es una dermatitis liquenoide en donde podemos ver que esta área de mayor inflamación que tiene el paciente se traduce ecográficamente con una zona de hiperkeratosis y con esta banda hipoecoica subepidérmica que es el SLEB, ¿sí? Aquí podemos ver hiperkeratosis si comparamos a esta zona con la piel normal y a la zona del SLEB que aparece en la zona donde mayor inflamación tiene el paciente. Y aquí podemos ver al SLEB bien visualizado y localizado por debajo del epidermis, y todo lo que se puede ver, se puede medir en ecografía, es una regla, ¿sí? Todo lo que podemos ver lo podemos medir y lo podemos monitorear. Y si hacemos una comparación clínico-ecográfica, podemos ver que en la zona donde mayor inflamación tiene, ecográficamente, podemos ver que aquí hay más hiperkeratosis y es donde el SLEB se expresa en su mayor exponente. Acá es más grueso que en otros, de mayor espesor o más grueso que en otras zonas, ¿sí? Aquí la ecografía nos está hablando de más inflamación y de más hiperkeratosis. Pero en esta zona de la lesión donde hay menor inflamación, vemos un SLEB más disminuido y la hiperkeratosis también es un poco menor. Pero en esta zona, por ejemplo, clínicamente, donde hay menor inflamación, vemos que el SLEB es casi no visualizado y que la hiperkeratosis es mucho más leve. Entonces, fíjense qué correlación importante hay clínico-ecográfica. En este caso les quería compartir en esta dermatitis atópica, ¿sí? Este es un corte histológico y en el corte histológico podemos ver un marcado infiltrado inflamatorio subepidérmico con linfocitosis en la dermis superficial. Y ecográficamente podemos ver el SLEB en la zona de mayor inflamación, con zonas de hiperkeratosis a nivel epidérmico y a nivel de la dermis vemos esta hipoecogenicidad que corresponde a un infiltrado inflamatorio y edema, ¿sí? Esto es muy importante para poder hacer la monitorización de signos subclínicos
mediante ecografía. La ecografía nos va a dar información muy, muy importante. Aquí les dejo algunos artículos para que lo tengan, pero hay más información todavía. Entonces ahora vamos a empezar a tratar de analizar compartimentos grasos superficiales y profundos y al ESMAS. Recordemos que con ecografía ya vimos todo lo que es la capa de la piel, la primera capa que es la capa de la piel, pero recordemos que a través de cortes transversales o longitudinales podemos ver todas las capas que constituyen a la anatomía del macizo facial. Entonces, vamos a ver ahora a la grasa superficial, a los músculos y a la grasa profunda. Entonces, ya vimos las generalidades de la microanatomía ecográfica de la piel y ahora vamos a pasar a una capa más por abajo, ¿sí? Que es la grasa superficial. La grasa superficial ecográficamente se puede dividir anatómicamente y ecográficamente también en grasa no periorificial o tipo 1 y en grasa periorificial o tipo 2. La grasa tipo 1 no periorificial tiene adipocitos blancos. En cambio, la grasa periorificial o tipo 2 tiene adipocitos maduros, ¿sí? Por debajo vamos a encontrar los músculos y a la grasa profunda, por supuesto. Pero vayamos a analizar entonces en este momento a la grasa no periorificial. Podemos ver acá anatómicamente, macroscópicamente, que los lobulillos grasos son grandes y tienen pocas adherencias. Estos tejidos son más laxos o más móviles. Y a la grasa en estas zonas, ecográficamente la vamos a ver hipoecoica. En cambio, a la grasa tipo 2 o periorificial la vamos a ver hiperecoica porque tiene lobulillos más pequeños con zonas de adherencias fuertes debido a la alta densidad de retinácula cutis. Esto es importante a la hora de hacer una discriminación y un análisis ultrasonográfico refinado. Entonces, aquí podemos ver claramente cómo la grasa subcutánea es diferente en una zona periorificial, como en este caso es la nariz, con respecto a la zona de la mejilla. Y también podemos ver en este ejemplo, en esta grasa que tenemos, esta es una reconstrucción tridimensional por tomografía computada, y esto es un corte axial de la cabeza por tomografía computada, en donde podemos ver anatómicamente también con una discriminación perfecta por ecografía cómo ven a la grasa diferente hipoecoica en el ejemplo de la frente e hiperecoica en la zona de acá del mentón, ¿sí? Que esta zona es grasa periorificial. Fíjense ustedes que por tomografía y por ecografía podemos ver las diferencias. Y vamos a empezar entonces a ver el tercio superior facial, ¿sí? En el caso de la frente podemos ver este corte longitudinal, ¿sí? Estos son cortes transversales y estos son cortes longitudinales, y esto es el corte longitudinal de la frente, en donde esto es superior o cefálico y este es el polo inferior o caudal, ¿sí? Entonces aquí podemos ver a la piel, dermis superficial, dermis profunda. Este es el músculo frontalis con su epimicio y aquí vemos una línea hiperecoica que corresponde a la cortical del hueso frontal. Y aquí abajo podemos ver un corte transversal o axial ecográfico en donde podemos ver a la piel de la región frontal, a la dermis papilar o superficial, dermis reticular, grasa subcutánea, músculo frontalis y a la cortical ósea correspondiente al hueso frontal. Aquí vamos a pasar a la zona temporal, que la anatomía es un poquito más compleja, pero aquí podemos ver a la ecografía en modo B con todas sus capas constitutivas y aquí podemos ver al modo T, que el modo T nos ayuda increíblemente a poder visualizar
de manera muy clara las diferentes capas que constituyen la anatomía. Aquí por arriba, más superficialmente, tenemos a la piel, luego a la fascia superficialis, luego a la grasa superficial y así sucesivamente podemos ver a la fascia profunda con su lámina superficial y profunda, a la grasa profunda, al músculo temporalis y a la cortical ósea del hueso temporalis. Aquí abajo ustedes pueden ver a al modo B de ecografía, pero segmentado. El modo T nos permite segmentar y colorear las diferentes capas que constituyen a la anatomía de la zona. Entonces aquí estamos viendo a la región de la mejilla, aquí podemos ver al modo B, pero segmentado. Cuando aplicamos nosotros el preset del modo T, podemos ver claramente identificadas, coloreadas y texturizadas y rotuladas todas las capas que constituyen la anatomía: piel, grasa superficial, esmás, grasa profunda y plano óseo. Y en el modo B nosotros podemos ir segmentando la escala de opacidad y también poder diferenciar la anatomía. Si lo comparamos con esta tomografía computada, fíjense qué riqueza anatómica, de datos anatómicos nos aporta la ecografía de alta resolución. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en este corte transversal, podemos ver a la piel, a la grasa superficial. Esta es una visión parcial de la parótida. Esta es la bola de Billat o buccal fat pad. Este es el macetero en un corte transversal. Y aquí podemos ver al córtex correspondiente a la mandíbula, ¿sí? Estos son un hermoso trabajo que ha hecho el doctor Leonard Minelli, y aquí les dejo la referencia bibliográfica para profundizar en la anatomía, pero fíjense ustedes cómo in vivo nosotros tenemos accesible los datos anatómicos del paciente y podemos ver cada capa constitutiva desde la piel hasta la superficie ósea: piel, grasa superficial, parótida, macetero y hueso mandibular. Entonces, esta es una imagen ecográfica tomada con el Clarius L20. Esta es una visión transversal a nivel del macetero y podemos ver a la piel, a la dermis, la grasa subcutánea. Esto corresponde a la glándula parótida. Aquí podemos ver al macetero y aquí podemos ver a la cortical ósea. Lo que vemos por debajo es artefacto ultrasonográfico, ¿sí? Este es un corte axial y les quiero recordar que la ecografía nos da información fundamental sobre lo que por debajo de la piel tiene nuestro paciente. Entonces ahora vamos a analizar la región de los labios. Este es el labio superior y este es el labio inferior. Este es un corte longitudinal de la cara, ¿sí? Y axial de los labios o transversal de los labios. Aquí podemos ver a la piel, mucosa seca, mucosa húmeda, ¿sí? Aquí lo mismo, estas son las piezas dentarias y fíjense ustedes que podemos ver a la piel, a la grasa superficial, que es hiperecoica porque esta es una zona periorificial. Este es el músculo orbicularis oris con su pars medialis y su pars periferalis. Aquí tenemos a la grasa profunda, aquí tenemos a la grasa profunda del labio superior y finalmente a la mucosa. Aquí tienen el modo T, en donde ustedes pueden ver perfectamente la anatomía, y ahora vamos a pasar a ver la región del mentón. Este es un corte longitudinal a nivel del mentón, en donde ustedes pueden ver la epidermis, el plano dérmico, la grasa superficial, y aquí tenemos al músculo mentalis y al hueso, a la línea cortical hiperecoica que corresponde al hueso. Y aquí ustedes pueden ver a la imagen correspondiente a un corte axial, en donde pueden ver el músculo mentalis derecho e izquierdo. Entonces, acá también podemos visualizar, si nos corremos un poquito para hacia lateral, podemos evidenciar perfectamente
a la piel, a la grasa subcutánea, al músculo depresor angulioris en este corte transversal y al músculo depresor del labio inferior, y finalmente podemos ver a la línea cortical correspondiente al hueso mandibular. Fíjense ustedes que estos músculos miden 2 milímetros como mucho, o 1 milímetro, casi 2 milímetros, sí, pero son músculos muy delgados, y a la hora de realizar tratamientos estéticos, ya sea en cirugía plástica o en medicina estética o en dermatoestética, tener en cuenta estos espesores y poder realizar tratamientos ecoguiados es de máxima importancia. Y ahora vamos a ir a analizar a la superficie ósea y a los forámenes, ¿sí? Hay 10 forámenes que podemos analizar por ecografía, que son el foramen supratroclear o notch supratroclear, foramen supraorbitario, infraorbitario, cigomático facial, y al foramen infraorbitario y al mentoniano, ¿sí? Fíjense ustedes que la ecografía nos puede dar información muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si hay un foramen en un hueso, tiene que haber un paquete neurovascular emergiendo por ahí. Entonces, podemos visualizar el foramen o notch supraorbitario, como podemos ver en este corte transversal de la zona supraorbitaria, o el foramen supratroclear. Aquí podemos ver a la arteria supratroclear en este corte transversal emergiendo por la estructura anatómica antes mencionada. Y lo que quiero resaltar es que estos forámenes tienen importantes variaciones anatómicas. Fíjense en este paciente que hay dos forámenes, uno corresponde al foramen supratroclear y este es el foramen supraorbitario, pero del otro lado el paciente no tiene forámenes, y aquí, por ejemplo, solamente vemos dos notch. Estos son los forámenes más riesgosos, uno de los forámenes más riesgosos de la cara, porque son ramas, tienen arterias que son ramas de la arteria oftálmica. Entonces son los forámenes más peligrosos y los que más variaciones vasculares tienen, anatómicas tienen, ¿sí? Entonces me parece muy importante, y lo quiero resaltar, que poder verlos por ecografía antes de realizar un tratamiento me parece de fundamental importancia. Y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos en donde hay variantes importantes. Este es un foramen supraorbitario muy lateralizado, en donde no valen medidas como la línea media pupilar y etcétera, ¿sí? Aquí tenemos al foramen cigomático facial. Es un pequeño foramen localizado aquí lateralmente en la órbita, que también transcurre una arteria que es rama de la arteria oftálmica, que es la arteria cigomático orbitaria, y que por ecografía con mi Clarius L20, aquí se los estoy mostrando, aquí está la arteria, y fíjense ustedes cuántas variantes hay con respecto a esta arteria, que es inconstante. A veces los forámenes son supernumerarios e irriga a la piel, a los tejidos blandos y a la piel de la zona lateral de la mejilla. Entonces, aquí les quiero compartir un accidente vascular de la órbita post inyección de ácido hialurónico en esta zona del pómulo, en donde se lesionó a la arteria cigomático orbitario. El paciente tuvo isquemia del músculo recto externo y de la glándula lacrimal en esta zona, en el ojo izquierdo, y el paciente acudió a la consulta con intenso dolor y diplopia, ¿sí? Entonces, lo que pasó fue que se obstruyó debido a la inyección con aguja se hizo una inyección de ácido hialurónico a nivel supraperióstico con aguja, y se obstruyó la arteria cigomático orbitaria o cigomático facial. Entonces, ustedes pueden ver aquí cómo el paciente no se puede ver justo, pero el paciente tiene, se los voy a dejar, voy a volver a subir este slide, pero el paciente tiene mucha alteración ocular, inyección conjuntival, y el paciente tiene imposibilidad de mover
el músculo lateral externo, recto lateral externo, y tenía importante sequedad ocular debido a la lesión de la glándula lacrimal homolateral, ¿sí? Entonces, la fisiopatología de este accidente vascular fue que se obstruyó el flujo sanguíneo de la arteria cigomático orbitaria, que cuando sale por el foramen hacia la zona de la cara se llama arteria cigomático facial. Se obstruyó esta arteria, ¿sí? Que tal vez si se hubiese podido realizar el escaneo ecográfico antes de la inyección se podría haber evitado. Y aquí les quiero mostrar otros forámenes cigomáticos faciales supernumerarios, ¿sí? Estos son diferentes pacientes, cráneos correspondientes a diferentes pacientes. Este paciente tiene 5 forámenes cigomático orbitarios y en este caso podemos ver 4. Entonces me parece importante poder visualizar estos forámenes antes de inyectar. Y ahora vamos a pasar al foramen infraorbitario. Es un foramen que también tiene muchas variantes anatómicas. Fíjense aquí este paciente tiene 2 forámenes infraorbitarios y aquí tiene uno. Aquí les dejo un artículo muy bonito que habla de las variantes anatómicas del foramen infraorbitario. Y aquí en este caso el paciente tiene uno de este lado y tiene 2 forámenes de este lado. Entonces este foramen que tiene esta arteria tan importante, la arteria infraorbitaria, rama de la arteria maxilar interna, también tiene importantes variantes y yo creo que esta zona es una zona que muy habitualmente es tratada con diferentes técnicas en medicina estética o en cirugía plástica, entonces me parece muy importante evitar la injuria vascular. Ahora vamos a pasar finalmente a los forámenes mentonianos. Estos forámenes mentonianos aquí lo podemos ver en un corte axial de tomografía computada y aquí lo podemos ver en una reconstrucción 3D de tomografía computada. Fíjense qué fácil es para nosotros localizarlo por ecografía. Está muy cerca de la piel. Aquí podemos ver a las arterias mentonianas y dicho sea de paso, fíjense en este paciente qué grande que es este foramen infraorbitario, ¿sí? Aquí podemos ver todos los forámenes, pero bueno, nos localizamos en este foramen mentoniano y fíjense ustedes cómo hasta podemos ver la orientación que tiene el foramen, ¿sí? Entonces aquí tenemos este trabajo que nos muestra cómo algunos pacientes tienen un doble foramen mentoniano, ¿sí? Esto no es tan infrecuente. Entonces, recordemos que la ecografía de alta resolución solo nos permite ver la cortical ósea, que la vamos a ver como una línea hiperecoica, por lo tanto, podemos llegar a ver líneas de fractura, lesiones de la cortical o materiales de osteosíntesis. También podemos ver el número de los forámenes y la orientación de los mismos. La orientación de un foramen me va a estar dando información sobre qué orientación van a tener los vasos, el paquete neurovascular y sobre qué arterias van a hacer anastomosis, sobre qué arterias vecinas va a estar anastomosándose ese vaso. Por lo tanto, quiero decir algunas, para ir terminando, algunas reflexiones finales. La ecografía facial se ha consolidado como una herramienta accesible y de valor incalculable en la práctica estética actual. Su utilización nos permite visualizar la anatomía real de cada paciente antes, durante y después de los procedimientos, lo cual se traduce en tratamientos más eficaces, seguros y precisos. Contar con esta visión anatómica individualizada eleva significativamente los estándares de calidad, especialmente en intervenciones que conllevan un cierto grado de riesgo o simplemente mayor riesgo para nuestros pacientes. Sin duda, la posibilidad de poder ver a través de la piel de manera no invasiva y en tiempo real está transformando o ya ha transformado profundamente nuestra forma de planificar, decidir y actuar en medicina estética y en cirugía plástica. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la doctora Ravera por compartir su experiencia en otra presentación fantástica. Ahora haremos una presentación de algunos escaneos en vivo. Me gustaría presentar a la ecografista Janice Smith para que nos muestre algunos escaneos en vivo con el escáner Clarius L20. Hello, Janice. Welcome. You can start now. Hello, thank you. So for today's live demo, I'm going to be using the L20 ultrasound scanner, and I've set myself up on the aesthetics preset, and I'm going to start scanning the cheek, and we're going to have a look at the fat components of the cheek. So here we are here. I'm scanning transversely over the tissue. And here we can see a nice representation of the superficial fat, this mass, and the deep fat here. Jenei nos está mostrando una imagen transversal, un corte transversal realizado a través de la mejilla y como ustedes pueden ver, se puede ver la piel, la grasa superficial, el esmaz, la grasa profunda y la superficie ósea perfectamente. And to further highlight the layers, we can go ahead and turn on the T mode. And when we activate the T mode, we can see a side-by-side graphical representation of the different tissue types and the tissue layers alongside the B mode image. And when we freeze our image, the T mode image is labeled for us. En esta imagen, además del modo B, podemos ver la imagen en modo T, en donde en modo T podemos ver la anatomía perfectamente coloreada y texturizada, con lo cual podemos comprender la anatomía de una manera mucho más rápida y fácil. Jenei, can you use the opacity mask, please? Yes, I sure can. So if we select the teardrop icon on the left-hand side of the screen and select the opacity, when we slide our finger to the right, the masking is increased, the opacity is increased, and we slide it to the left, the masking is decreased. Entonces ahí, Chiney, están mostrándonos cómo sobre la imagen en modo B nosotros podemos ver perfectamente segmentada la anatomía ecográfica de esta zona, en donde podemos ver a la piel, la grasa superficial, al esmaz, a la grasa profunda, con lo cual nos ayuda a localizar la anatomía de cada paciente de una manera muy precisa y muy rápida. Great. All right, we'll move on to the orbital foramen. So I'm going to select the infra-orbital foramen from the aesthetics protocol on the bottom of the screen here. And I'm going to begin scanning below the eye, looking for a depression in the bone. So I'll zoom in here. I'm going to activate the color Doppler, so I'll turn that on. Ahora Chiney nos va a mostrar el foramen infraorbitario. Primero localizó la imagen, digamos, a la zona anatómica en modo B, y ahí nosotros podemos ver una muy bonita imagen de la arteria infraorbitaria emergiendo por el foramen infraorbitario. You can see it nicely there. Okay, and now we'll move on to the supraorbital. So I'll select the forehead and temple aesthetics protocol. Ahora Chiney nos va a mostrar, va a setear la zona frontal y de la zona temporal en el preset de estética. Entonces va a tratar de localizar, ya los localizó, al foramen supraorbitario y supratroclear para poder mapear a esos vasos tan importantes que son los más temidos, uno de los más temidos en todo el rostro. Ahí podemos ver el foramen. There it is. There. Yes, we can see the foramen and the artery. Great. Okay. So we'll move on to the chin, and we'll have a look at the mental foramen.
Ahora Chiney está tratando de ver el foramen, creo que es el foramen mentoniano, por lo tanto colocó el preset de mentón o de mandíbula y ahí podemos ver el foramen mentoniano que tiene importantes variantes y que muchas veces es el responsable de que nuestras anestesias tronculares nos fallen debido a las variantes anatómicas. Ahí podemos ver el vaso. Very nice image, Cheney. Thank you. You can see it nicely there. And then we'll have a quick look at the DAO. So that's the Okay. superficial muscle that we see here, the hypoechoic area right here. Ahora Cheney nos está mostrando el depresor angulioris, el DAO, y por debajo podemos ver al depresor del labio inferior. Estos músculos son muy importantes a la hora de realizar tratamientos estéticos para no producir injurias, no depositar materiales bioestimuladores o materiales de relleno incorrectamente, o a la hora de realizar inyecciones de toxina botulínica. Esta data que nos da la ecografía es de suma importancia. Great. All right. And that completes my demo for today. Thank you. Thank you to you. Very nice. Thank you. Thank you. Thank you Thank you. very much, Janice, for Thank your you. presentation in real time. Gracias por su Thank you. presentación, Janice, por la ecografía en tiempo real que nos mostraste. Entonces, a toda la comunidad, como pueden ver, el modo T podría ser la herramienta que necesita, el pequeño empujón que necesita para comenzar a reconocer la anatomía facial con el ultrasonido. Esta herramienta de modo T de textura, patente exclusiva tecnológica de Clarius, le permitirá abrir ventanas increíbles. Justo antes de que abramos el turno de preguntas con nuestra oradora invitada, una pregunta rápida para toda la comunidad de ustedes. Nos encantaría ayudar a todos a continuar su viaje para incorporar el ultrasonido a sus prácticas estéticas, así que le pedimos complete la encuesta si desea obtener información adicional que está apareciendo en este momento en su pantalla, como puede ser desde pedir una cotización, conocer precios, ¿verdad? También alguna otra pregunta que necesite hablar con los expertos de la ecografía, analizar las funciones del escáner, solicitar una demostración o incluso ver más tutoriales, que tenemos mucho material, ¿verdad? Les daré 5 segundos más para que terminen de seleccionar sus preguntas. 4, 3, 2, 1. Muchísimas gracias por sus preguntas. Nos pondremos en contacto con ustedes la próxima semana. Justo antes de comenzar nuestra sesión de preguntas y respuestas en vivo, me gustaría tomarme un minuto para contarles un poco más sobre el Clarius L20 HD3, el único ultrasonido de alta frecuencia del mundo en un escáner inalámbrico de 20 MHz. Ahora es 30% mucho más ligero, más pequeño, con una batería integrada y está disponible en varios países del mundo. Y con la membresía o la licencia de un solo uso, tienen acceso a la inteligencia artificial, donde por supuesto está el modo T o de textura, que es educativo, y tienen otras funciones avanzadas incluidas también. Desde los años 80, el ultrasonido ha sido un estándar de oro reconocido entre todos los cirujanos plásticos, pero los sistemas eran costosos en aquella época, muy complejos, muchos botones. Hoy en día, la ecografía de Clarius ha cambiado las reglas del juego en la estética facial, sin duda. La miniaturización y la innovación con unidades portátiles significa que las imágenes de alta definición ahora son fáciles y asequibles, con una calidad de imagen que rivaliza con los sistemas de ultrasonido tradicionales de gama alta, de clásicos que se encuentran en los hospitales con carros y pantallas grandes, pero a una fracción del costo de lo que representa una tecnología de este nivel. El Clarius L20 es el único ultrasonido portátil
con una alta frecuencia de 20 MHz para obtener imágenes superficiales excepcionales de hasta 4 centímetros de profundidad, lo que hace ideal para la estética facial. Con imágenes de alta definición de la piel, los músculos, los vasos y la fascia, ganará confianza en la colocación de la aguja, caracterizará fácilmente, valorará los rellenos y tratará con precisión las complicaciones. Esto ayudará a mejorar la seguridad del paciente con resultados de tratamiento consistentes. Como vio durante el seminario web la demostración en vivo, Clarios es inalámbrico, lo que permite una libertad y el espacio de trabajo. También es totalmente sumergible al agua, mucho más rápido de limpiar y desinfectar. Solo Clarios ofrece escáneres inalámbricos lineales con un ecosistema que incluye una aplicación gratuita para dispositivos iOS o Android con actualizaciones gratuitas constantes. Clarios Cloud está disponible también para ayudar a administrar sus exámenes de cualquier lugar. También ofrecemos videotutoriales de Clarios con expertos e incorporación de los médicos de Clarios para desarrollar sus habilidades de exploración en ultrasonido. Ahora vamos a cerrar la encuesta. Si no tuviese la oportunidad de pedir más información, aún puede hacerlo en la encuesta de cierre. ¿Sí? Ahora, bueno, pues hemos llegado prácticamente a la sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría nuevamente dar la bienvenida a la doctora Ravera para nuestra nueva sesión de preguntas y respuestas en vivo. Quiero informarle que en los próximos días se les enviará por correo electrónico una grabación de la sesión del día de hoy, así como una copia en PDF de la presentación. Utilice el icono de las preguntas en las barras de menú si tiene preguntas adicionales. Adelante, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Estuve contestando unas cuantas preguntas que hicieron los doctores. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Ya preguntaron varios si van a tener la presentación. Les comenté que en Clarius Classroom van a tener la presentación. Me preguntó una doctora de Italia si se podía acceder muy fácil al modo Doppler. Claro que sí, con solamente teclear un botón pueden acceder al modo Doppler color o Power Angio y hasta el Doppler pulsado. Y bueno, aquí estoy viendo otras preguntas. Dice, buenas tardes, excelente, clara y sencilla presentación. ¿Sonda es multifrecuencia o es solamente una frecuencia? Sí, es ultrabanda ancha, pero va de 8 a 20 megahertz. Esa es la respuesta. Sí, hay otra pregunta por aquí también. Nos preguntan que si se puede utilizar en en una MacBook. No, somos en este momento Android o iOS. Sí, solamente. Pero, Francisco, le quiero hacer una aclaración a esa doctora. Puede tener la tablet o el celular, pero en caso de ser necesario en su consultorio, lo puede conectar la tablet a un monitor más grande, a un Smart TV, por ejemplo, si quisiera. Por supuesto, buena aportación, doctora. Eh, déjame ver si hay alguna más pregunta. Después hay una doctora de Italia que está preguntando cómo seleccionar el mejor preset para evaluar al SLEV en el envejecimiento cutáneo. Muy buena pregunta. La mejor opción es seleccionar el preset de dermatología y medir la piel con una adecuada cantidad de gel. Ok, por aquí estoy viendo otra pregunta, doctora. Dice, ¿el modo T está solo en el modelo nuevo o también en los antiguos? Solo en el modelo nuevo. Es la respuesta. Hay otra pregunta muy interesante que pregunta una doctora, ¿cuál es el mejor grosor de aguja que se recomienda para verla bajo ecografía? Yo utilizo directamente agujas muy delgadas, es una cuestión de práctica, de tratar de ver la aguja, de practicar y de tratar de ver la aguja con agujas delgadas como la vamos a usar en los pacientes, agujas 30G, 27G. Aquí tengo otra pregunta, doctora. ¿Hay algún curso con ustedes para entrenarse en ecografía para medicina estética? Bueno, tenemos
videotutoriales y era la respuesta, pero también pueden contactar directamente a la doctora Karina Ravera en los datos que ella deja ahí en su presentación por cualquier cosa que quieran adicionalmente. Muchas gracias. Hay un doctor que pregunta si hay alguna experiencia en vulva para ginecoestética. Claro, doctor, usted puede medir los tejidos antes de realizar el tratamiento y puede ver la respuesta terapéutica y el monitoreo de los tratamientos mediante ecografía. Debe poner una adecuada cantidad de gel para tratar de evaluar a la mucosa y ver y diagnosticar cómo está su paciente. Aquí veo otra pregunta, dice SLEP, ¿tiene alguna medida para decir que está envejeciendo? ¿Cómo decir esto es normal o a partir de aquí o no? El SLEB no debe estar presente en la piel normal. El SLEB solamente está en una piel fotodañada, puede aparecer a partir de los 25 años, por ejemplo, en pacientes que han tomado demasiado sol o que están muy fotoexpuestos, o simplemente puede estar en niños como indicador o biomarcador de una patología como la dermatitis atópica o en un paciente que tenga una dermatitis liquenoide. Es un análogo de patología. Pueden acceder a los artículos que les copié. Es muy interesante toda la información que nos da el SLEB. Y es un biomarcador muy importante para monitorear respuesta terapéutica. Veo aquí otra pregunta, doctora, si me permites. ¿Cuáles son los parámetros ideales del Doppler para los bajos flujos? Bueno, para los bajos flujos, por ejemplo, las ramas de la carótida externa, tiene que evaluarlo con un preset que tiene el Doppler color para flujo bajo. El ecógrafo tiene un software específico especialmente diseñado para no ecografistas o no radiólogos. Entonces, lo que yo les aconsejo es que pongan el preset de la zona anatómica que quieran evaluar y usen esos parámetros de Doppler y en todo caso le ajustan la ganancia o el Perfecto. PRF si quieren. Aquí preguntan también si sirve para vascular. Por supuesto que sirve para vascular también. Sí, 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 sirve para vascular, por supuesto, porque tiene para vascular facial en este caso un L20. Otra pregunta aquí que dice, ¿puedo ver una diastasis con alguno de los modelos? Sí, yo sé lo que el doctor quiere, la doctora está preguntando. La diastasis la tiene que ver mejor con el L15, en todo caso, para ver pared abdominal, por supuesto, pero con el L20 usted puede ver, doctora, la separación del platisma, por ejemplo, en esos cuellos inestéticos o abotagados. Aquí hay otra pregunta, dice, aquí tengo una doctora que tiene la duda de adquirir entre el L15 y L20. ¿Qué diferencia principal en medicina estética? ¿Querés que la responda Ah, yo, sí, Francisco? bueno, principalmente la profundidad en este caso. El de 20 MHz va de 8 a 20 MHz y su máxima profundidad es de 4 centímetros. Y el L15 va de 5 a 15 MHz y tiene una profundidad de hasta 7 centímetros. Esa es la principal. No sé si quieras aportar algún otro detalle, Sí, doctora. yo lo que les digo a los doctores es ¿cuál es tu trabajo diario? Si tu trabajo diario es facial y corporal, compren un L15. Y si es solamente facial, compren un L20. Pero bueno, yo por ejemplo tengo ambos, pero después uno termina, cuando terminás, dependiendo mucho de las imágenes, porque querés hacer trabajos de alta precisión, puede ser que quieras los dos. Lo que estamos apuntando es a utilizar ecografía para tener máxima seguridad, máxima eficacia y una medicina de alta precisión. Si es Excelente. solamente facial, con un L20 está bien. Si es facial y corporal, un L15, porque tiene a menos megahercios, a menor frecuencia, mayor profundidad. Gracias por la aportación, doctora.
¿Cuál es el modelo nuevo? ¿A partir de qué fecha? Él dice, tengo un L20. Sí, pues probablemente lo que tenga usted, doctor, aquí es o doctora, es un equipo anterior. Nosotros estamos ahora con la versión HD3 y tenemos un plan para la gente de la base instalada que puede continuar después, tomárselos a cuenta por un escáner nuevo. Bueno, creo que hay Hay un muchas más preguntas, ¿no? Hay un doctor que pregunta algo muy importante, si esta herramienta se puede utilizar para evaluar el flujo vascular en los colgajos. Claro que sí, usted, doctor, puede evaluar las arterias perforantes antes de realizar el colgajo y después puede monitorear el flujo vascular del colgajo una vez que ya lo levantó. Sí, pues ya creo que hemos llegado al final. Ok. Realmente hay mucho más preguntas que vamos a seguir contestando. Les agradecemos enormemente su tiempo y buena suerte a todos donde quiera que estén. Gracias, Bueno, doctor Karina. Un abrazo. muchas gracias. Fue un gran placer. Muchas gracias a todos.